Muy buenos días o buenas tardes en otros continentes. Lo que vamos a hacer hoy, dado que ayer, y nos disculpan, tuvimos algunos inconvenientes con la tecnología, entonces vamos a juntar los dos temas que son los acuerdos comerciales y las políticas de comercio internacional para Colombia, sobre todo haciendo un énfasis a Brasil y a Portugal y con Colombia, pero no podemos desconocer que no somos solos y que el mundo se mueve tal como se está moviendo allí el mundo, y que no podemos decir que solo vamos a vivir entre Brasil, Portugal y Colombia. Ese es un pequeño ridículo mío que quiero compartirles solamente. Entonces vamos a mirar hoy acuerdos comerciales y políticas de comercialización internacional. Vamos a mezclar los dos temas. Entonces van a ver que ya voy entrelacé los dos. Ayer tenía solo acuerdos, pero hoy voy a entrelazarlos y vamos a hacerlo lo más amena posible. Es importante que en todas las esferas sepamos que dependemos, tanto Portugal, tanto Brasil, tanto Colombia, como los 186 países que componen la Organización Mundial del Comercio, que trabajan con unas cosas que se llaman cláusulas. Esas cláusulas, pues hay muchas, pero digamos que las cláusulas principales las van a ver en color rojo, las que las vamos a llamar cláusulas de obligatorio cumplimiento, y las que están en verde las vamos a ver como las cláusulas de preferencias o de beneficios. La verde pues es el beneficio más grande. Entonces, las cláusulas, hagamos un repaso. Si Colombia o Portugal o Brasil hacen un convenio, tendrán que cumplir para su intercambio comercial con origen, es decir, hay que demostrar para yo obtener un beneficio en Brasil o en Portugal que el producto es originario de Colombia, y por eso cada país tiene unas instituciones que acreditan la valoración, que acreditan el origen y dan un certificado de origen. Eso le va a dar entonces la acreditación de que el producto sí es originario de uno de los países, para obtener los colores verdes que tenemos abajo, o un sistema general de preferencias, o una nación más favorecida, o un tratado de libre comercio. Si no cumplo con lo rojo, no tendré opción de lo verde. Entonces, el origen. Ahora, el origen también se negocia entre los acuerdos, y los países negocian algo que se llama naciones con menor desarrollo o mayor desarrollo. Entonces, por ejemplo, hablando de entre los tres países que estamos en este momento en tema, pues está más desarrollado Portugal, después Brasil y después nosotros. Desarrollado frente a la lista de la Organización Mundial del Comercio, es decir, son ellos los que nos ubican en esas posiciones. A Brasil y a Colombia nos ubican dentro de unos países que se llaman receptores, y a Portugal lo ubican dentro de un país que se llama posible dador o posible receptor. No, ahora, es dador si él quisiera hacerlo, pero eso ya son decisiones políticas de cada país. Entonces, un cumplimiento importante es origen. El segundo importantísimo es la valoración de aduana. Eso es con el objeto de no hacer subvaloraciones o sobrevaloraciones, y con eso hacer una cosa que sería aduaneramente un ilícito, y es triangular valores. Es decir, montar una empresa en Portugal y que me compre a mí y yo le vendo más barato, y eso es con el fin de sacar unas divisas y dejarlas allá. Entonces, si hay una doble facturación. Entonces, la valoración también incide mucho en esa parte. La salvaguarda es el elemento, digamos, es el escudo protector de los países. El hecho de que Portugal nos entregue a nosotros dentro de la organización, de la Unión Europea, unos convenios, no quiere decir que nos lo tiene que dar en caso de una emergencia. Supongamos que hay una escasez de algún producto dentro de su propio país, no van a permitir que de Portugal, así lo compremos más caro acá,
lo vendan, porque eso es protección a la industria nacional y a la canasta familiar. Lo mismo pasaría de Colombia. Si hay una escasez de carne, pues primero tenemos que abastecer nuestro mercado interno. Es una forma de salvaguardar. Otra forma es cuando vía dumping, que es el que está aquí abajo, empiezan a entrar, por ejemplo, ya es lo contrario, sobra leche en Colombia. Y entonces, como sobra leche, para no botarla, la vendemos por debajo del costo. Entonces eso es un dumping, y el otro país podrá colocarle una salvaguarda o un dumping, cualquiera de los márgenes podrá ser utilizado. Por lo tanto, los colores rojos son elementos de protección o de obligatorio cumplimiento, y los elementos verdes, pues es la lucha que cada uno de nosotros queremos para entre nosotros tener un libre comercio. Porque el sistema general de preferencias es digamos, es el multilateral, el que tenemos entre los países. Cuando hablamos de nación más favorecida, ya es una cosa muy bilateral, es decir, Portugal nos otorga a nosotros una nación más favorecida para, por decir, las uyas, o para café. Lo mismo tenemos con Brasil, nos otorga una nación más favorecida para un determinado producto, y ese es en bilateral. Y los tratados de libre comercio, que es el más generalizado en Colombia, en Portugal son más de bloques económicos, en Colombia somos más de tratados de libre comercio, porque ha sido muy difícil negociar entre nosotros mismos. Entonces nos tenemos que dar tratados de libre comercio que son desgravaciones a términos muy largos, por ejemplo, puede ser 10, 12 años, en donde paulatinamente nos vamos desgravando, y el otro país también, y el que tenga digamos, una calificación mayor en desarrollo se puede desgravar más rápido. Estas son las cláusulas que vamos a tener que tener en cuenta para lo que sigue. Si hacemos un repaso a lo que se llaman los bloques económicos, entonces veamos esta carita feliz, que es como la Organización Mundial del Comercio. Estamos hablando que el mundo tiene 211 países, y que de los 211 países, 186 países componen la Organización Mundial del Comercio. Eso nos, jocosamente, y más que Portugal, Brasil y nosotros hablamos mucho de fútbol, la organización más grande del mundo se llama la FIFA, más grande del mundo desde el punto de vista de normas propias. Una tarjeta roja acá y en Japón, el señor árbitro no sabe hablar, pero con solo sacar una tarjeta pues ya nos está indicando que está, digamos, sancionando una infracción. Pues después de la FIFA, el organismo más grande se llama la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué no las Naciones Unidas? Porque las Naciones Unidas, aunque aglomeran todos los países, todas sus resoluciones son de buena voluntad. En cambio, aquí en la OMC, después de estar adentro, o se acatan o se acatan. Bueno, aquí estamos viendo Colombia cuando se adhiere a la Organización Mundial del Comercio, pero ahorita les hago, digamos, o repasar un poquito, que en realidad no es que nazcamos aquí en Color Azul el 30 de abril del 95, posteriormente, anteriormente ya habíamos ingresado, pero si todos ven, casi que la mayoría ingresa en el 95, es el primer año en que se ingresa, pero es que ahí nace la Organización Mundial del Comercio y desaparece el GATT. Es decir, la Organización Mundial del Comercio fusiona lo que era el GATT antes, y entonces los países, al hacer la protocolización del ingreso a la OMC, pues casi todos es en el 95. Entonces, ¿por qué todos en el 95? Porque simplemente le dieron cabida a todos los que ya venían del GATT, le dieron cabida, y los que están después del 95 es porque esos sí han pedido el ingreso a la OMC. Colombia el 30 de abril, Brasil entra el 1 de enero del 95, o sea, un poquito antes. Nosotros es porque la Organización Mundial del Comercio le dio un plazo. Cuando muere el GATT, le da un plazo a todos los miembros y les dice: señores, tienen la oportunidad de decir que no quieren seguir. Y cada uno en su congreso tendrá que protocolizar la norma. Entonces, Colombia siempre se demoró las 7 rondas en el Senado, y finalmente, pues, estuvimos allá. Esos son, aquí hay 50 países, aquí hay otros 50 países, pues la intención no es leerlos, simplemente es mostrarles que
que existen. Aquí hay otros 50 países y aquí en el 114 aparece Portugal, que también entra el 1 de enero. Esos que entraron el 1 de enero es porque no tuvieron ninguna necesidad, simplemente cuando el gas se transformó en OMC, ellos ya, estamos adentro. Los demás países que se demoraron un poquito más es que se tomaron el tiempo que dijo la OMC, dijo después del 1 de enero del 95 tienen un año para decidir, si no deciden, al 1 de enero del 96 usted ya no es miembro y tendrá que pedir el ingreso, como le pasa a estos países que estamos viendo acá, que son los países que están en este momento en, eso se llama veedores. Los que están en color rojo es porque ya después de haberse quedado afuera tuvieron que poder pedir ingreso. En el caso de Rusia es porque como Rusia se transformó en mil países, entonces le tocó a Rusia como Rusia pedir pues el ingreso, pero claro que no se lo iban a negar. Un país muy pequeñito, Andorra, que está acá, ese país también había quedado por fuera y le dieron el ingreso rápidamente. Muy bien. Colombia, veamos donde está la flecha. Colombia solicita el ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 1974, pero se llama GATT. En el 1984 el GATT, es decir, duraron 10 años pensando si nos dejaban entrar o no, el GATT nos dejó entrar y en el 94 se transforma en Organización Mundial del Comercio. Y ahora sí ingresamos al mundo de la Organización Mundial del Comercio, en donde en ese momento eran, Colombia cuando pide ingreso acá son 97 países, aquí ya estamos en el 94 más o menos en 123 y hoy estamos en 186 países con los veedores. Pero Colombia y todos los países, y aquí tenemos donde tenemos Brasil acá, estos países no, digamos, si no eran miembros aún de la OMC o el GATT, tenían una alternativa, era constituirse como bloque económico. Y al constituirse como bloque económico, el GATT les reconoce como nación. Por eso se llama, los bloques son unas naciones del comercio, no naciones del punto de vista jurídico, sino del comercio. Entonces, digamos, no es la primera, pero quería pues compartir con ustedes, no es el primer bloque, porque el primer bloque es la Unión Europea, pero este bloque de este lado, de este continente, nace en 1960 y el GATT lo aprueba, pero lo aprueba como ALALC, Área Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es ALALC. Pero rápidamente se transforma porque realmente el libre comercio ha sido muy difícil lograr ese bloque, entonces se transforma mejor en Asociación Latinoamericana de Integración, que es lo que significa ALADI. ALADI inicialmente quedó compuesto por los colores negro, es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y México. Posteriormente entra Cuba, que no ha entrado en pleno, está dentro de una PAR, que se llama Preferencia Arancelaria Regional, y entran Panamá y Nicaragua en el 2011 para constituir un bloque económico que lo llamamos la ALADI. Pero si observamos acá, digamos que los países más desarrollados pudieran ser Brasil, México, Chile, digamos, más desarrollados desde el punto de vista comercio y en otros aspectos que no quiero entrar en la parte política, pero digamos que son, después le puede seguir Colombia, Argentina pues ha estado en altibajos, pero de todas maneras esto, voy a decir algo peyorativo, es una reunión de pobres, y las reuniones de pobres, pues, ¿qué puede dar reunión de pobres? La idea de un bloque económico es desgravarse para que internamente sus fronteras caigan, es decir, sus fronteras del comercio internacional, y entre ellos fluya el comercio libre. Pero como somos tan pobres entre nosotros, y adicionalmente voy a hacer un comparativo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, México, Brasil, producimos lo mismo, la leche que
que nosotros nos sobra, la convertimos en quesito, en mantequilla y la queremos llevar a Argentina. Y Argentina dice, no, mijo, a mí también me sobra leche, que la tengo en queso, incluso tengo carne, más que usted, déjeme entrar carne a Colombia. Entonces todos nos ponemos unas talanqueras, unas barreras, y eso se llaman aranceles. Entonces, aunque tenemos un bloque económico, pues no funciona. Si yo lo comparara con la Unión Europea, es muy diferente, porque cuando yo ponga la Unión Europea ahí, lo que van a ver es un conjunto de ricos, que eso tampoco es bueno. Por eso es que la Unión Europea, un bloque mejor, un bloque funciona si hay ricos, que no lo vamos a llamar ricos, vamos a llamarlos dadores, para no usar más esa palabra rico y pobre, vamos a llamar dadores y receptores. Entonces aquí en este esquemita, vemos cómo la Organización Mundial del Comercio divide los países, estos 160 más 25 más 1, 160 son los países que ya están dentro de la Organización Mundial del Comercio con protocolo. Estos 25 son los que faltan por protocolizar y este 1 es la China, que desafortunadamente después de 15 años de espera le dijo que sí la OMC, pero ellos aún están poniendo condiciones y no han podido entrar en pleno, y esa es una de las cosas que tenemos que tener claro cuando negociamos con la China, que no todas las normas de la OMC se aplican porque es un país observador técnicamente. Entonces, la Organización Mundial del Comercio divide estas palabras, esto quiere decir países de menor desarrollo económico relativo. Entonces, en los países de menor desarrollo económico relativo, para no decir pobres ni ricos, los divide en 3 categorías. Aquí en una gran categoría están los receptores. Todos nosotros, los que estamos en este ladito, somos receptores. Aquí están los posibles receptores o dadores. Portugal, por ejemplo, está dentro de esto. Él cuando quiera puede otorgarnos alguna preferencia en bilateral o en multilateral. Y aquí están los dadores, que es como la junta directiva del mundo, que más o menos en este momento está compuesto por 16 países. Entonces, eso es, digamos, el primer esquema. Intentamos, dado que todavía no éramos miembros en 1960, tener los beneficios de la OMC, del GATT en su momento, pero dado que éramos tan pobres, pues no nos pusimos de acuerdo. Entonces, lo que hubo fue un alegato entre todos nosotros, entre toda la LADI que están viendo ustedes allí, y lo que hicimos fue, algunos países tomaron una disidencia, llamémoslo así, y le pidieron, pero nunca se salieron de este huevito de color negro, ¿cierto? Estos países le dijeron a la LADI que les permitiera hacer una subregión, y entonces van a ser el Grupo Andino, que después se va a llamar Acuerdo de Cartagena, que después se va a llamar Acuerdo de Lima, que después, eso tiene nombres y nombres para hacer reuniones de cancilleres y diaticar a veces, y en 1970 nos dejan ingresar, es decir, 10 años después de haber fundado la LADI, entramos como Comunidad Andina de Naciones, y entra Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Esos 5 países, incluso Chile alcanza a estar ahí, pero rápidamente sale, entonces no lo consideramos en este momento. Estos 5 países, pero igualmente si ustedes se miran, si yo me pongo por ejemplo aquí a la mitad y empiezo a mirar para los lados, empiezo a ver que exactamente es lo mismo, somos una mano de pobres, incluso con producciones muy parecidas, por lo tanto nos tenemos que proteger de la misma manera. Entonces tenemos que crear otro bloque económico, a ver si nos funciona, y es así como en estos 3 países, Venezuela, México, Venezuela y Colombia, se van a unir, ¿sí? Y van a crear un bloque que lo vamos a llamar el G3, ¿sí? Ahí se me desaparece por alguna razón tecnológica, pero bueno, ahí supongan que está el G3, es decir, ahí va a estar Venezuela, Colombia y México, pero si ustedes ven, es una subregión dentro de la subregión de la subregión. Es decir, tenemos que acatar las normas de la LADI porque no nos salimos de ahí, acatamos las normas del Grupo Andino porque no nos salimos de ahí, y tenemos nuestras propias normas. Pero hubo una desgracia comercial. Venezuela decidió retirarse de los 2, pero permanecer en la LADI. Eso hizo que no pudiéramos avanzar dentro del esquema de un bloque verdadero. Viendo que
que estos se unieron, estos países que me van a quedar tapados por alguna razón, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, dicen, no, pero ¿cómo nos van a dejar solitos a nosotros? Déjenos formar un bloque y lo vamos a llamar el Mercosur. Entonces el Mercosur van a ser en 1995, con Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Posteriormente van a ingresar otros, pero digamos que en el 95 nacen estos y estos tres países son los que se le van a pegar después como adhesión: Bolivia, Perú, Chile. Las adhesiones a los bloques económicos no permiten reglas nuevas, deben adaptarse a las reglas que encuentran dentro de los bloques. Entonces vamos a volvernos un momentico acá para entender un poco más. Al reunirse todos estos países, entonces Colombia lentamente empezó a mirar que el Mercosur era el que nos iba a reunir a todos, y dado que no nos podíamos poner de acuerdo, porque ahorita vamos más tarde a ver que los pasos de una integración real, los pasos de una integración son, primero, pues crear un bloque, ya está creado. El segundo es caminar por un arancel externo común, no lo hemos logrado acá. El tercero es buscar un tratado de libre comercio, un área mejor, no un tratado, no, un área de libre comercio. Después crear una unión aduanera, después crear una unión monetaria y algún día tener la unión lingüística, es decir, una misma lengua comercial para todos. Europa ya ha avanzado 5, se creó, pasaron por arancel externo común, crearon el área de libre comercio, hicieron la unión aduanera y tienen la unión monetaria, aunque no todos los países la han acogido, pero digamos que en términos generales ha avanzado bastante. No solo existe ese bloque en Centroamérica, entonces aquí ve uno cómo se juntan estos países y se va a llamar el Mercado Común Centroamericano, en donde están estos países también como bloque económico reconocido en la Organización Mundial del Comercio. Los países de lo que llaman de Pacífico también se unieron para crear un bloque que se llama Mercado Integrado Latinoamericano, el MILA, nació en el 2012 como reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio, y tenemos unos países observadores que son los que están en la mitad. Ojalá pudiéramos lograr esto. Eso indicaría que el Pacífico del continente centroamericano, norte y sur se unirían. Ya faltaría Estados Unidos, pero realmente estos lo que buscan es unificar comercios para poder llegar a mercados ampliados más grandes. Este es más o menos lo que estamos hablando, de 210 millones de habitantes en los países del MILA. ¿Cuáles son los caminos de la integración que les decía yo hace un momento? Entonces, los caminos de la integración, hay dos, es importante reconocer que hay dos, digamos, dos formas. Uno es estar en bloque económico y otra cosa es acuerdos comerciales. Cuando yo estoy en bloque económico, quiero decir que tiene la veeduría de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, primero está la creación, después está el arancel externo común, que no hemos logrado, a pesar de que en 1960 nace en la LADI, y llevamos ya 54 años y no hemos podido pasar de arancel externo común. Entonces nos tuvimos que saltar esta etapa, y la OMC es muy sabia en eso y dice, bueno, entonces creen un área de libre comercio y trabajen con unos mecanismos que se llaman AAP, ACE y PAR, Acuerdo de Alcance Parcial, Acuerdo de Complementación Económica y Preferencia Arancelaria Regional. Las personas que estén en Portugal dirán, pero esto no lo conocemos, sobre todo si están en la Unión Europea, porque no lo necesitan, porque si ya tuvieron arancel externo común, pues pasaron por área de libre comercio, y en el interín entre este y mercado común se protegieron algunos productos, incluso todavía protegen el mundo agrícola un poco en Europa. Entonces, para proteger ese mundo agrícola o esos productos muy sensibles, se usan estos mecanismos. Pero nosotros no lo usamos para eso, lo usamos es para acercamiento. Entonces, con Brasil lo que tenemos es un ACE. Nosotros, dentro del área de libre comercio, lo que hicimos fue
de un acuerdo de complementación económica que lo llamamos ACE 59, que ahorita lo vamos a mirar. Hay PAR 21, PAR 22, PAR 10, AP 11, es decir, eso le ponen un número dentro para distinguir lo que es un ACE con un país determinado o con bilateral. Por ejemplo, el ACE con nosotros es incluso con otro país suramericano. Después pasamos a mercado común, que ya cuando se habla de mercado común es que los aranceles han sido derrumbados, ¿sí? Y que vamos en camino de la unión aduanera total. En la unión aduanera ya hay libre comercio, bienes, capitales y personas, es decir, ya circulan. Entonces, por eso a las personas de Francia que van a Portugal o de Portugal a España, les van a llamar comunitarios. En cambio, a nosotros nos llaman extranjeros. Y si yo, hablando de fútbol, voy y juego allá, soy un aporte extranjero. En cambio, si va uno de la región, lo vamos a llamar un comunitario. Y finalmente, vamos a tener una unión aduanera, una unión monetaria. Esa unión monetaria es buscar una moneda única. Eso equivale a que se pierde el poder de control monetario, pero es que ya estamos hablando casi que de una región país. Es decir, ya es, ahora, cuando hay crisis es cuando los países tambalean, por ejemplo lo de Grecia, muchos tambalearon en Europa porque era sostener a alguien, pero no hacerlo era dar un paso atrás. Y aquí que yo no lo escribo, pero la última etapa se llama una unión lingüística, es buscar hablar una sola lengua comercial. Imagínense que nosotros en Sudamérica la podemos tener más fácil, porque casi todos hablamos el castellano, y solamente Brasil habla el portugués. Sin embargo, Brasil, por tener los vecinos que tiene alrededor, los empresarios, casi todos hablan español o castellano. En cambio, nosotros aún no tenemos esa masificación del portugués, y pues ellos mismos por la necesidad y por eso, porque ven el mercado al lado, pues han tenido esa obligación, digamos, de dominar las dos lenguas. Y cuando hablamos de acuerdos, por ejemplo el NAFTA, North American Free Trade Agreement, es con México, Colombia, perdón, NAFTA es Estados Unidos, México y Canadá. Nosotros tenemos también un ACPA o APTEA, el CAFCA, todo esto son acuerdos con países, pero esos acuerdos tienen unas limitaciones, pueden ser unilaterales, bilaterales, pueden tener vencimiento en el tiempo, pueden tener condicionamiento como Estados Unidos con nosotros. Nosotros tenemos que cada año someternos a una cosa que se llama la certificación. Si el tío Sam no nos dice que nos manejamos bien el año anterior, nos desertifican y nos quitan los acuerdos que tenemos, o por lo menos nos ponen una bandera negra, después una nueva, y a la tercera ahora sí nos quitan los acuerdos que hayamos tenido bajo acuerdos, no bajo bloques económicos, porque ahí sí la veeduría es un poquito más allá. Muy bien, hablemos un poquito de Brasil, del ACE 59. El ACE 59 es, nuevamente recordemos, Acuerdo de Complementación Económica 59. Este acuerdo de complementación económica se suscribió el 18 de octubre del 2004 y aprobado por Ley 1000 del 2005 y fue declarada exequible por la Corte Constitucional en octubre del 2006. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esto? Para que no haya ninguna demanda ni ninguna fisura, como un edificio sin fisuras, es decir, eso está plenamente aprobado y ya no hay retroceso. ¿Qué tuvimos con el ACE 59? Con el ACE 59, si nos vamos a Brasil, encontramos que en Brasil hay un impuesto federal que grava todos los productos que ingresan al territorio. El promedio del impuesto es el 14, es decir, hay un poquito más, un poquito menos, pero el promedio es el 14. Con el ACE 59, lo que hace Colombia es que vamos a tratar de llegar a obtener arancel cero, pero el arancel cero no es para todos los productos. Como ese acuerdo de complementación económica se hace a tantos años, entonces se va desgravando, pero ya Colombia hoy goza de muchos productos que van de Colombia a Brasil cero.
Pero ahora, ¿qué pasa de los de Brasil a Colombia? Lo mismo, a medida que Colombia y Brasil van desgravando, Brasil también. Pero como Brasil es categorizado como un país de más desarrollo, es posible que en algunos momentos de la negociación Brasil otorgue, o mejor, se desgrave más aceleradamente que nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto dura el acuerdo? Es indefinido, es muy importante. Cuando se le da un límite, pues se nos va a morir, y muchas veces muchas empresas no nacen porque dices, ya para qué, no alcanzo para tratar de llevar productos a Brasil, o Brasil acá, viceversa. Entonces aquí ya sabemos que cualquier circunstancia que nos ocurra es de una duración indefinida, que es bilateral. Y ahora sí, aquí entra también Argentina, después Uruguay entró dentro del mismo acuerdo, después Paraguay, y ellos no ponen condiciones, sino que se van adaptando a las condiciones que hay. Con este acuerdo, entonces, lo que formamos es una zona, no un área, que es muy diferente al área de libre comercio, a una zona de libre comercio. En esa zona, entonces, los productos originarios. ¿Por qué originarios? Porque tienen que cumplir con el origen. Yo no puedo ir, porque hay excedentes, yo no tengo excedentes, voy a Ecuador, compro en Ecuador y se los llevo a Brasil. No, deben ser originarios de Colombia. Ahora, pueden ser originarios y procedentes o de Colombia y Ecuador por la Comunidad Andina de Naciones, o de Argentina, Brasil y Paraguay y Uruguay por el Mercosur. Es decir, es posible que yo haga un producto industrializado, que la materia prima la consiga en Argentina, en otro material de empaque lo consigo en Ecuador, y el resto lo coloco en Colombia. Eso, para efectos del origen, es como si fuera 100% originario de Colombia, porque es procedente de uno de los países miembros. Eso es lo que le da la categoría del origen, en el sentido de que, tenemos por agregado el agregado externo, pero no agregado externo de otros países, sino dentro de los países signatarios. Entonces tenemos desgravaciones tenemos bajos de aranceles en cada uno de los países, siempre y cuando demostremos que es originario de Colombia en los porcentajes que han sido pactados. Muy bien, eso es desde el punto de vista digamos, de un resumen general. Ahora sí, el programa de liberación comercial con Brasil dice, el acuerdo incluye la asimetría. ¿Qué es asimetría? La asimetría es que Brasil reconoce que él es más poderoso que nosotros. Y si es más poderoso, entonces, si hacemos un pacto a 5 años, él puede desgravarse en 4, en cambio mis productos, cuando yo desgrave el último año, mi producto es 5, y él puede ser en 4 o en 3. No me va a exigir que nosotros nos desgravemos primero, sino al contrario. Argentina y Brasil con programas de desgravación más acelerados que los que obliga Colombia, porque consideramos que son los dos países de mayor desarrollo. El grueso de la producción colombiana se viene desgravando a un plazo de 12 años. Los productos altamente sensibles quedaron a 15 años. Entonces ahí está lo que se llama anexo 1, 2, 3, 4, hasta anexo 15. Cuando ustedes, empresarios, entren a Colombia y vean, entonces lo que van a tener que mirar es en qué anexo vamos desde el momento en que lo firmamos. Se supone que en el 2018 se cumplen los 15 años, es decir, ya estamos a 4 años. 2018 quiere decir, eso es para que también hagan cálculos, porque muchos van a entrar a pensar en Colombia, no, es que dentro de 15 años, no, en el 2018 ya estamos en 0 arancel con Brasil, ¿sí? Las materias primas e insumos producidos de bienes de capital no producidos quedaron en 0 o de 6 años, es decir, eso sí Colombia los desgravó ya. O sea, hay productos que no son producidos en Colombia, y al no ser producidos en Colombia, pues no va a proteger para el socio comercial que es Brasil, no lo va a proteger, simplemente le va a decir, venga, suministreme que yo no tengo. Y algunos lo redujeron porque digamos que hay más capacidad de competencia a 6 años, pero en su mayoría quedaron a 12 y 15. Para Colombia los sectores sensibles son azúcar, vehículos, autopartes, leche, sus derivados, arroz. El azúcar lo llaman encapsulado.
porque el azúcar tanto para Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, es decir, todos los países, el azúcar es muy sensible, entonces lo han dejado en una canasta de desgravación más larga y ahí dice 15 años y efectivamente, pero lo pueden sostener como en como creándole una salvaguarda, es decir, es posible que en el 2018 aún digamos el azúcar no va. Otros sectores sensibles para Colombia son los autopartes, calzado, electrodomésticos, muebles de madera, pero hay que mirar, la madera no queda desgravada, sí queda desgravada, pero los muebles no, es decir, lo que tiene una manufactura. Eso ya, pues habría que entrar a mirar cuál es el producto realmente que se quiere traer a Colombia. En agricultura, la desgravación completa del componente fijo será en el 2018, es decir, lo que es agrícola definitivamente, ya lo dijimos. Sin embargo, hay unos productos como carne de pollo, lácteos, arroz, maíz y aceites, están en una cosa que se llaman los sistemas andinos de franjas de precios. Y eso significa que hay que crear un contingente. Pues voy a dar un clic acá y me va a llevar, esto cada vez hay que modificar, pues se modifica. Por ejemplo, el contingente de Brasil del 2014, vamos a ver si me funciona, me lleva a la página, aquí está el contingente, este es el contingente de Brasil, entonces ahí vemos que, ¿qué significa eso? Si significa, por ejemplo, el primero que vemos acá se llama carnes finas, en tonelajes, esta es la posición andina y la descripción. Para el 2014, Colombia ha abierto un contingente de 4.704 toneladas, ¿sí? Con una reducción del 4.6% de la tasa normal, es decir, no queda en cero, pero de la tasa normal. Para el 2015 ya debe haber un contingente de, hagamos 6.000 toneladas, para el 2016, hasta el 2018, esto debe quedar ya en libre. Sin embargo, es posible que el 2018, sobre todo lo que es azúcar, vamos a decir, por acá tenemos, no, aquí no está, el azúcar lo excluyen en este momento, entonces para el 2018 esto ya, la tasa va a ser 0, 0, 0 en todos los aspectos, es decir, no vamos a tener el problema de aranceles, pero esta es la desgravación como va a ir yendo. Bueno, muy bien, eso es lo que es el contingente, pero es muy importante que y los invito a que tomen nota de lo que voy a hacer en este momento, porque ya es revolver la política, estamos hablando de los acuerdos, pero yo necesito contarles, y como vienen para Colombia, pues de pronto aquí van a profundizar, pero es importante que ustedes conozcan y vayan a esta página que se llama www.dian, que significa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.gov.co. Es la página oficial del ente aduanero colombiano, ¿sí? Y este ente aduanero lo que les va a ayudar es a, digamos, a buscar en vivo y en directo, porque aquí estamos entrando a un servidor. Si se quedan aquí donde están, lo que están viendo, van a entrar a la página de la DIAN, pero si ustedes entran aquí a donde dice otros servicios, me puede aparecer una sorpresa en este momento que la página esté caída, porque estamos entrando en vivo y en directo a la DIAN. Por este link es el único que permite entrar para consultar muchas cosas, aduaneras, tributarias, pero pues en este caso vamos a entrar a consultar la aduanera. Entonces aquí dice prevalidadores, el CIES, consulta y arancel. Nosotros vamos a ir para acá, consultar el RUT. Entonces, todo empresario en Colombia tiene que tener un RUT. Eso significa un registro único tributario. Y ustedes, los empresarios portugueses, brasileños, si quieren saber que están hablando no con una empresa de fachada, pídanle el RUT. Es como a un ciudadano le piden su tarjeta de identidad o su pasaporte. Ustedes le dicen, favor, enviarme su RUT. Si tienen el RUT y está actualizado, pues ustedes pueden entrar a la DIAN y consultar si esa empresa está vigente, si cumple con todo, y por dónde, vea, por acá, por consultas de inconsistencias, pueden consultar esa empresa, incluso a la persona. Si ahí en el RUT tiene un representante legal con un NIT, perdón, con una cédula de ciudadanía, que es la identificación de cada uno de nosotros,
y pueden entrar ustedes también a consultar esa cédula si no tiene, si el Estado no lo persigue, si no tiene cosas tributarios, cambiarios, aduaneros con el Estado. Entonces van a encontrar que van a negociar con una empresa limpia, que no tiene problemas. Pero vamos a entrar, acá en este momento los invito a entrar a consultar el arancel de aduanas, ¿sí? Entonces cuando consultan el arancel de aduanas, pues todos sabemos que el arancel de aduanas está compuesto por 10 dígitos, pero que la Organización Mundial del Comercio realmente nos exige por lo menos mostrar los 6 primeros dígitos, y esos 6 son para los 186 países de la OMC. Los otros 4 lo vamos a llamar, en Colombia le decimos desdoblamiento aduanero, y eso está en las notas rojas también del arancel de Bruselas. Entonces, si entramos, por ejemplo, voy a entrar por general. Yo voy a entrar, si conozco la posición arancelaria, entro por general; si no la conozco, entro por texto o por reglas generales. Pero vamos a entrar por general, vamos a hacer un ejemplo, y aquí voy a colocar los cocos, por ejemplo, 08, 01, 12. Y entonces le digo buscar. ¿Qué me va a ocurrir acá? Que aquí, esto es muy importante para ustedes empresarios. Aquí vemos que la DIAN nos dice si al importar, es decir, si ustedes nos envían desde Brasil para acá o de Portugal para acá, lo vamos a llamar la importación. Entonces, aquí en esta columna de importaciones, ustedes tocan acá y nos dice que ese producto que se llama cocos, nueces del Brasil, nueces de Marañón, Merey, Cajuil, Anarcaro, no sé qué, tiene un arancel del 10%. Eso significa que cuando entre a Colombia tiene que pagar el 10%. Pero vamos a ver si tiene un valor de impuesto adicional que se llama el IVA o el tax, y dice que es excluido, ¿sí? Es excluido, entonces no vamos a pagar. Pero nos vamos para acá, miremos esto, ¿qué pasa? Aquí dice, graban por acuerdos internacionales. Entonces, veamos qué nos muestra, qué nos trae. Entonces nos dice que si ese coco viene de Brasil, ve aquí está Brasil, el arancel es 0. Por lo tanto, si viene de otro país que no tenga acuerdos normales con Colombia, el arancel va a ser del 10%. Pero si viene el Brasil, es 0, originario. ¿Quién lo dice? Entonces ustedes tocan acá y eso lo dice el decreto 141 del 26 de enero del 2005. Veamos si esto está también con Portugal. Entonces con Francia, Portugal, vea, sí señores. Bueno, y el acuerdo se llama el 124 con la Unión Europea, acuerdo 124, y el arancel también es 0. ¿Desde cuándo? Desde agosto 1 del 2013, y me imagino que aquí está la ley que lo publica, y el Congreso y el diario oficial que lo ratifica. Es decir, ustedes pueden consultar en donde estén el diario oficial de Colombia y buscar eso, o buscar la ley, y ahí pueden encontrar las condiciones de ingreso que tendrán los cocos. Estamos hablando de un solo producto. Me voy a devolver, miércoles, aquí cómo hago para devolverme, creo que acá, ¿sí? Entonces me devuelvo y sigo pensando, ¿el coco qué regímenes tiene? Entiéndase por régimen en Colombia 2 o 3 mejor. Hay régimen de libre, hay régimen de previa y hay régimen de prohibido. En Colombia no hay prohibido nada, pero sí hay en previa muchas cosas. Por ejemplo, no es prohibido traer armas, no es prohibido, yo puedo traer armas, pero tengo que pedirle el visto bueno al ejército. Ahora vamos a ver si el ejército sí me da el visto bueno. No es prohibido traer dinamita, pero tengo que pedirle permiso a una institución que se llama el ejército, ¿sí? Y entonces él me va a dar el permiso si yo soy una petrolera. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, eso lo necesito para voladuras en los pozos. Entonces, algún medicamento el más sofisticado que ustedes quieran, entonces ya no es el ejército, sino el Ministerio de Salud. Si es algo que atente contra el ruido, entonces tendrá que ser el Ministerio del Medio Ambiente. Pero nada es prohibido en Colombia, pero hay un régimen que se llama prohibido. Entonces aquí vamos a ver qué régimen tiene este producto. Ese producto tiene un régimen que se llama libre importación.
y está en libre importación desde enero del 2012. Eso quiere decir que antes de esa fecha posiblemente estaba en licencia previa. ¿Por qué puede haber un producto en licencia previa? Sobre todo estos productos comestibles o de la canasta familiar, porque por desabastecimiento en cualquier momento el Estado puede decir, un momentico, primero para poder importar tiene que pedirle un permiso y el Estado verifica, o cuando ahorita vimos los contingentes, de Brasil puedo traer tanta leche, entonces primero necesito un visto bueno y es posible que me digan, señor, ya se copó el cupo, ya no hay más, ya los 4.500 toneladas de leche que se podían traer, ya esperemos hasta el año entrante, o que por alguna razón de desabastecimiento en el país se abra un nuevo contingente. ¿Qué más vemos acá? Soportes documentarios. ¿Qué documentos se requieren? Entonces aquí le dice, mire, usted requiere un documento, requisito fitosanitario con el ICA, y necesita del Instituto Nacional de Vigilancia que se llama INVIMA. Necesita, ¿para qué países? Entonces aquí busca y le damos clic, ¿qué países lo requieren? Entonces, si no, aquí dice que todos los países, aquí buscamos, por ejemplo, el país, vamos a ver si Brasil lo pide, buscar, dice Brasil, sí señor, Brasil lo pide, de acuerdo a la circular número tal. Entonces ustedes siguen navegando y navegando y pueden conocer, digamos, cuáles son los requisitos y no van a tener que contratar un super investigación o un super investigador acá en Colombia para poder traer los productos o para llevarlos, porque ahorita vamos a ver la columna de las exportaciones. Descripciones de la mercancía. Hay veces las mercancías no solo, aquí dice que es cocos, pero es posible que aquí diga, mira, adicional de ser cocos, usted me tiene que decir, me tiene que narrar el producto, el texto, especie, la variedad, la forma de presentación, si viene con cáscara, sin cáscara, forma de conservación, si es refrigerado, si es congelado, el destino, bueno, las características que tenga. Entonces mire que ahí, digamos que es para la importación. Ahora, lo que queremos es exportar, entonces ya vimos que vamos a consultar los acuerdos, igualmente los acuerdos internacionales valen para INPO, para EXPO, porque es que el acuerdo es bilateral, por lo tanto, si encontramos que es desgravado cero, al otro lado también lo tenemos de esa misma manera. Entonces, ahí ya consultamos. Entonces, ahora vamos a los documentos soportes para las exportaciones. Entonces, aquí nos dice que los documentos soporte son certificado sanitario, vamos a ampliar esto, antes del embarque o incluso después del embarque, eso puede ser opcional. Y aquí volvemos y consultamos si Colombia, entonces ustedes consultan si Colombia lo requiere o no lo requiere. Pues lo requiere o no lo requiere, sí lo requiere, pero para el país que va a venir, por los convenios que tenemos. Es posible que no haya algunas, digamos, salvedades a eso. Descripción de la mercancía, entonces ya la vimos. Entonces, eso es para un producto. Entonces, supongamos que, a ver si me vuelvo acá, y yo no quiero ya un producto, sino que yo quiero consultar es por el texto. Vamos a consultar por el texto, entonces descripción de la nomenclatura, entonces vamos acá y le decimos que lo que yo quiero se llama arroz, por decir algo, arroz, y le decimos buscar. Entonces, mire, el MEN dice que la posición arancelaria del arroz, hay muchos arroces, pero con cáscara, para siembra los demás, vamos a poner los demás, que es para consumo humano, entonces es el 10.06, 10.90.00 para Colombia, posiblemente para Brasil, para Brasil llega hasta 90, 10.06, 10.90 es para Brasil, posiblemente tenga otro dígito en los dos últimos, y posible para Portugal sea 0000 al final. Eso lo vemos ahorita también en los aranceles que vamos a consultar. Entonces, vamos a consultar los demás arroces. Entonces, mire que acá vuelve y me abre la página, incluso cada uno de estos me dice el decreto por los cuales fue creado esa posición. Entonces, el gravamen, este debe ser un gravamen alto, sí señores, es un gravamen alto. El arancel colombiano es del 80% de protección al arroz, ¿sí? Para proteger la industria nacional. A ver si tiene un IVA. El IVA es variable incluso. Si es para consumo humano, es cero arancel. Cero IVA.
del valor, el tax, si es para uso industrial es del 5% y si es para otras cosas es el 16%. Veamos si esto tiene, hay otras tarifas incluso, sí, claro, porque esto tiene arancel externo común. Entre nosotros con Brasil tenemos arancel externo común, por lo tanto, si con Brasil no lo encontramos ahora desgravado, el solo hecho de estar en el bloque económico con Colombia ya no entra al 80%, sino que va a entrar al 15%. ¿Y eso desde cuándo está? Está desde el 3 de octubre del 2007 y ahí está la norma que lo dice. Si vamos a los acuerdos internacionales, entonces veamos los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales, vemos acá que el arroz lo podemos traer de Brasil al 64% de desgravación del 80%. Entonces, hacemos lo siguiente, por tener un ACE, este es por ACE, no, este es por Mercosur 14, o sea, por el código 14, es otro desgravación, por el 14, nosotros podemos aplicarle el 64% al 80%. Si al aplicar el 64 nos da menos que 15, que es el arancel externo común, lo traemos como por el código 14, es decir, por la desgravación de origen del Brasil. Pero si no, le aplicamos el 15, que ya lo tenemos, y vemos que no lo tenemos para Portugal, no existe ese producto. Con Portugal nosotros importamos de Portugal, los dos principales productos de importación de Portugal son los etilenos y camisetas de algodón. Realmente eso es como lo que más tenemos. Portugal, realmente nosotros ocupamos para Portugal el puesto 58 de importancia en la Organización Mundial del Comercio de los países en vías de desarrollo, o sea que realmente ocupamos un espacio todavía muy pequeño, hay muchas oportunidades, eso equivale al 0.7% del intercambio comercial del mundo con nosotros, es decir, realmente es muy pequeño. Entonces, decíamos, vamos a ver el etileno, que es de los productos que traemos, vamos a decir acá etileno, sí, está bien, y el etileno puro, que es la 290121, es el producto que más importamos de Portugal. Entonces mire que ni siquiera exportamos, o sea, hay algún dato para exportación, pero ni le colocamos nada. ¿Qué gravamen tiene el etileno? Tiene el 0% desgravado, es un producto que Colombia lo requiere, y tiene un IVA del 16%. Y vamos a mirar si dentro de los acuerdos internacionales, pues, aunque no es necesario, pues si está en 0 es 0. Está Portugal, sí, efectivamente, ahí tenemos a Portugal. Portugal, arancel 0 totalmente, desgravado, pero como es un producto que a su vez nosotros lo requerimos, pues cualquier país podría hacer competencia dentro del acuerdo con Portugal. Lo importante sería encontrar un producto, vamos a las camisetas, que yo creo que esas sí tienen una desgravación, un gravamen alto. Las camisetas, vamos a ver si por acá las encontramos. No, me dice que no me encuentra así, entonces me devuelvo un poco más y la voy a buscar por general. Las camisetas entran por la 610910, 610910, solo hay que dar 6 dígitos para encontrarlas. Entonces mire que aquí dice prendas y complementos y accesorios de vestir de punto, t-shirt, ¿sí? Camisetas de punto. Entonces veamos, bueno, primero el arancel paga el 15%, entonces mire que aquí sí hay una oportunidad de negocio y resulta que es el segundo rubro de importación de Colombia a Portugal, ¿sí? Entonces, y tiene un IVA del 16%, y entonces veamos si esto tiene un acuerdo comercial. Creo que sí. No lo veo.
Ah, sí, Portugal. Entonces aquí tenemos a Portugal, está en cero arancel. Por lo tanto, hay una oportunidad de negocio para los empresarios, porque teniendo un arancel para los demás países, desde Portugal, siempre y cuando sea originario de allá, pues va a entrar cero arancel. Muy bien, yo creo que por ahí es suficiente que ustedes sepan que existe esta página, que es una página que ustedes pueden consultar. Entonces nos vamos a la presentación, donde íbamos, voy a ver si no me salgo, aquí está correcto. Entonces llegamos a lo que se llama www.dian.gov.co, que esa es la invitación a donde los llevé. Esa página les puede ayudar muchas otras cosas más, pero digamos que esa es una ayuda. Si ustedes quieren entrar al arancel del Mercosur para conocer cómo funciona el Mercosur, entonces también hay un link que lógicamente lo están teniendo ustedes en sus pantallas. Entonces este link me va a llevar al Mercosur. Entonces aquí ustedes dicen la nomenclatura que quieren y nos va a salir si tiene arancel externo común o no. Yo creo que por el tiempo no puedo ya seguir acá en cómo funciona esto, pero digamos que la página les va a ayudar bastante. Sigamos entonces, estábamos con Brasil. Las normas de origen también tienen unas asimetrías y Brasil le ha pedido a Colombia que para poder demostrar que los países, que su producto es originario de Colombia, al menos el 50% tiene que tener un contenido regional. No que tenga de Colombia, sino contenido regional, es decir, puede tener de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de los que están en la región, y debe llegar al menos al 50% y exportar. Ahora sí, Brasil está desgravado, está un poquito menos, Brasil a nosotros nos pide el 60% y nosotros a Brasil el 50%. Entonces nosotros, digamos, en ese sentido tenemos que demostrar un poquito más. Si queremos saber Brasil cómo está hoy en día, digamos el perfil de Brasil, encontramos, cómo agrandar esto un poco para sus pantallas, creo que ahí, esto es cómo es el comportamiento, es acuerdos comerciales al ADI con la India, con Mercosur, con Israel, dentro de los diferentes esquemas. Con Colombia, vemos acá que con Colombia tiene un acuerdo desde el 16 de diciembre y empezó vigente desde el 31 de enero del 2005, que se llama Acuerdo de Complementación Económica, que lo vamos a llamar el 59. Estos son los principales productos que se trajeron por sectores desde el 2013, ahí están. No justifica leerlo, simplemente que sepan que sí existe realmente un potencial. ¿Cuál es el problema con Brasil? No tenemos un buen esquema de transporte marítimo. Pues aéreo es costoso, pero y nosotros somos productores de productos pesados que deberían ser para el transporte marítimo. Y ir a Brasil es tomar aquí le decimos un camión lechero, es decir, que reparte leche en cada esquina, es decir, un barco lechero que va o de Buenaventura o de Cartagena y empieza a hacer escalas, y mira, Arica, Talcahuano, no sé qué, hasta llegar a Santos o a cualquiera de los puertos. Entonces nos toma mucho, casi que vamos más fácil a Europa que al Brasil. Estos son los productos principales, productos exportados de Brasil. Estos son los principales productos de importación del Brasil, la actividad económica que hemos tenido con Brasil, comercio bilateral de Colombia con Brasil. Muy bien. Colombia, ahorita vemos un poco lo de Portugal. Colombia tiene unos acuerdos con Canadá, con Corea del Sur, con China, Panamá, USA, la Unión Europea, y ahí es donde va a encajar con Portugal, porque realmente, directamente con Portugal no tenemos. En camino tenemos con Israel, que al final de este año debe protocolizarse, porque ya se firmó, con República Dominicana, con Japón y con Turquía, que vienen para el año entrante. Estos son pues un esquema de tratados de libre comercio
con Canadá. El de Estados Unidos fue una tortura, este que estamos viendo aquí abajo, empezó por allá en el 2006 y eso pasó el papá, el hijo de Bush, el señor Clinton, el señor Obama, y finalmente nos firmaron un tratado de libre comercio, dado que nunca pudimos entrar a un área de libre comercio que iba a ser el ALCA, que nunca entendimos el bloque, nosotros los latinoamericanos, de la importancia que era entrar en bloque, nos dio mucho miedo, pero ahí tendríamos Estados Unidos y Canadá y sería un perfecto bloque, porque serían 2 dadores y el resto receptores. Lo que le pasó a Europa, Europa cuando se vio lleno de dadores ricos, tuvo que darle ingreso a unos pobres para poder jugar al origen, porque el origen es el que nos da todas las, digamos, el juego comercial lo da el origen, sencillamente. ¿Qué es un mercado común? Un mercado común, aquí esto es como en los celulares que ponen jajaja, pero vale en este momento. Voy a leerles: los países de la CAN asumieron el compromiso de establecer a más tardar en el 2005 un mercado común, fase superior de la integración que se caracteriza por libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Si ustedes quieren pongan jajaja, porque fue una propuesta, pero lo dejo porque eso es lo que hizo Europa. Europa hizo un programa de desgravación, empezó en el 51, en el 53 ya tenía unos socios, en el 63 ya, y así fue llevando hasta llegar al 95, en el 95 se miraron todos y todos eran ricos, eran 15, y entonces dijeron: un momentico, necesitamos entrar unos pobres, y así es como en el 2004 van a entrar, cuando nosotros hemos dicho que en el 2005, entonces en Europa se adelantaron un año pensando que Colombia iba a lograr entrar a ese bloque económico con los Estados Unidos y nunca se logró porque es muy difícil, con todos los pollitos y no unos pollos grandes con otros pollitos chiquitos, cada uno protege uno. Son 15 países europeos con 15 países que están entrando, entonces cada uno puede apadrinar uno. Entonces este camino de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas ya se da en los países como Europa. Muy bien, si uno dijera, es que Colombia tuvo la oportunidad de negociar con los Estados Unidos, veamos cómo se negocia un tratado de libre comercio y pongamos un país neutral, pero muy cercano a nosotros. Colombia piensa que trae del mundo, estos son datos al 2011, las importaciones de Colombia son 36.000 millones y las exportaciones 32.000, y de eso 10.000 millones los trae Estados Unidos, es decir, dependemos del 30% de nuestras importaciones y dependemos del 40% de las exportaciones. Entonces le podemos decir a Estados Unidos: si usted no me hace esto, yo no le vendo o yo no le compro. Entonces Estados Unidos, en medio de su susto, hace el mismo análisis y dice: voy a mirar lo mío, mis importaciones son 2 millones, bueno, esa cifra en millones de millones, y lo que les compro a Colombia, importo de Colombia, es lo que ellos me exportan, que está aquí abajo. Y esto, que es lo que nosotros exportamos, a Colombia le exportamos esto, vamos a ver qué susto nos da, y resulta que el uno es el 0.6 y el otro es el 1.4. Entonces, realmente no tenemos poder de negociación con nadie, simplemente es calidad, precios y oportunidad de mercado. Por lo tanto, es que se abra el mundo. Esto era lo que iba a ser algún día el sueño, era el ALCA, que era Área de Libre Comercio para las Américas. Pero eso simplemente lo aprovechamos como un camino andado, y entonces eso que iban a hacer en el 2004 y que se prorrogó al 2005 y que le hizo dar susto a Europa, y eso hizo que Europa acelerara el proceso de ingresar a unos países pobres, porque pensaban que nosotros nos íbamos a convertir en el mercado más grande realmente con estas dos potencias. Entonces aquí está entrando todos los países digamos, que iban a componer el ALCA, y esos países ahí están cayendo en orden alfabético, pues simplemente era Canadá y Estados Unidos los dadores, y el resto éramos unos países con expectativas de que nos otorgaran, pero eso hizo que fuera imposible negociar. Y estos países que están acá abajo, pues Cuba, por unas desgracias, por unos bloqueos que tiene con Estados Unidos, y estos demás países, pues de alguna manera son
de allá, del continente europeo, y entonces era pues no tener unas personas acá que ya están dependiendo de países europeos y no funcionaría de esa manera el ALCA. Pero eso fue un sueño. El CARICOM es otro bloque económico muy importante, son 15 países, pero esos 15 países, pues digamos continentales, hay el 4, que es Belice, el 7, que es Guyana, el 13, que es Surinam, pero entre los 15 países nos suman 5 millones de personas, y el mundo está compuesto por una cosa que se llama oferta y demanda. Digamos que funciona, pero no es el más indicado. Esto, y a su vez, están muy alejados unos de otros, lo que hace que la logística sea muy costosa, y entonces allí sí funcione lo que se llama el turismo, y eso sí lo saben aprovechar las grandes empresas y los grandes países para hacer turismo en estas islas. Esto es lo que se llama un mix. El mix, entonces aquí yo todo lo que hemos hablado lo coloqué en este lugar como si fuera a nacer el ALCA, pero nunca nació. Entonces cada uno de nosotros se tiene que defender con CARICOM, con G3, con CAN, con la LADI, con Mercosur, con Tratados de Libre Comercio, con NAFTA, con ALDEA, con el CBI, bueno, con el MSCA. Y Europa aquí nace. La Unión Europea empieza a nacer en el 51, nace con unos países, luego llegan otros países en el 81, luego Portugal va a llegar en 1986 a ser miembro pleno de la Unión Europea, luego en el 95 llegan otros, y cuando estos 15 se miran en el 95, todos son países de alguna manera o dadores o posibles dadores, es decir, con una categoría de que no reciben preferencias. Entonces miran para el otro lado y ven que aquí hay unos países potenciales y los invitan, y empiezan a entrar Estonia, Polonia, Hungría, en ese orden fueron entrando, hasta que finalmente hoy están esperando que Turquía, República de Macedonia, Croacia, que entraron en estas fechas pero todavía no han protocolizado. Y algunos países de estos ya circula el euro, en Estonia, en Polonia ya casi, lo que tiene asterisco es que entraron en referendo y fue aprobado la aprobación de adhesión, y por otro lado de circular el euro. Entonces estamos pendientes de que empiece a entrar o que se tenga una sola moneda. Cuando estos países tengan una moneda y una moneda, pues podrán empezar a pensar qué idioma, porque la dificultad que se va a tener acá logística es el idioma. Entonces buscar un idioma común para, digamos, para 20 años después, porque el idioma tendrá que ser un referendo a 20 años para darle oportunidad al que los niños que van naciendo aprendan ese idioma y entren en bilingüe con los países. Muy bien, dentro de esta Unión Europea entonces tenemos a Portugal, ¿sí? Y en Portugal, bueno, Turquía lo menciono porque es muy importante por la Unión Europea, porque es como si fuera un puente levadizo entre Europa y este mundo. Entonces, para ellos es muy importante realmente que ingrese Turquía. Primero porque si nos devolvemos acá, si ustedes miran acá, a este lado, en color rojo, lo que hay son el número de habitantes. Estonia tiene 1.4 millones, Polonia tiene 38, Hungría 10 millones, República Checa 10, y así sucesivamente. Y este solo país tiene 60 millones de habitantes, casi que este es la sumatoria de todos los 14 países anteriores. Entonces, por oferta y demanda, uno, y porque adicionalmente es el paso para llegar a este continente y luchar contra el CAME, contra bloques económicos. O sea, yo hablo no de guerrillas, sino CAME es el bloque económico con la EI, estados independientes. Entonces todos estos bloques económicos serían los que se asustarían cuando entre Turquía realmente en pleno, solo que tiene unas exigencias para la Unión Europea, que sea economía de mercado, creo que ya parte de eso se ha dado, que se garantice democracia política, ya han empezado a hacer votaciones por localidades, que se renuncie a la pena de muerte, ya eso lo trataron un poquito en la Constitución. Igualdad de derechos de la mujer, no hay igualdad de derechos de mujer, eso todavía no se ha podido, y reconocer a Chipre, hoy todavía ellos tienen invasión en Chipre,
Entonces, digamos que faltan algunas cositas, pero sí hay un gran acercamiento hacia allá. Esto es la región europea sin la Unión Europea y con la Unión Europea, y este es la Unión Europea de los países dadores, y estos son los que están entrando. Entonces, si uno ve este mapa, mire el susto poderoso cuando uno ve este bloque, y aquí entrando de Turquía, entrando a este mundo blanco que es todavía desconocido para muchos. Muchos de ustedes prefieren venir desde por acá para acá que ir de acá para acá. Muy bien. Portugal. Portugal, pues, tiene estas son las exportaciones mundiales de ellos, y estas son las importaciones, pero digamos, no me voy a detener en eso, me voy a detener en lo que hace con Colombia. Realmente con nosotros es muy pequeño las exportaciones. Abril del 2012, mire que las huyas son lo que nosotros le exportamos, los bananos, barcos cisterna, plátanos. Banano y plátano no es lo mismo por posición arancelaria, pero digamos que es dentro de nuestros procesos productivos, la logística es la misma. Tabaco y harina de maíz, que llegan pues como que no es 001, sino que llegan a un dígitico del 1. Y lo que importamos nosotros, el etileno es el 32%, los moldes de caucho el 8%, los t-shirts o camisetas logran tener el 10% entre algodón y punto, casi el 11%, o sea que realmente sí es un producto muy importante que está en creciente movimiento. Si nosotros nos vamos al continente europeo como tal, ¿sí? Entonces vemos que existe en el diario oficial de la Unión Europea el reglamento que se llama Reglamento 741 de la Comisión del 30 de julio del 2013, en donde es con relación a los productos agrícolas con Colombia. Entonces, yo lo traje simplemente para que sepan que existe y que cuando vean esto lo repasen. Aquí están el alcance de la norma, el cumplimiento que hay que dar del origen. No es una cosa larga porque es muy concreto. Estos son los productos que se pueden traer y las desgravaciones y a qué tiempo se están haciendo las desgravaciones. Son pocas páginas, estoy pasando rápido, casi mareándolos, pero es simplemente mostrarles que sí existe un potencial de productos negociados que son producidos en ambos lados y que se pudiera aprovechar realmente este comercio bilateral. Muy bien, esto es Colombia con Portugal. Países miembros, aquí son las banderas, simplemente. No quiero olvidar que existen otros bloques económicos, como el ASEAN, que es un bloque del sudeste asiático que tiene 750 millones hasta aquí, pero cuando se le adhirió China, Japón y Corea del Sur, la cosa se nos pone más asustadora, porque el área de libre comercio inicia en el 2010 y para el 2020 quieren estar iguales a la Unión Europea. Entonces, o nos ponemos las pilas de este lado del continente, o lo que vamos a tener es totalmente una, comillas, y abro y cierro, invasión con todos el cariño del mundo de los productos originarios de estos países acá. Y si Japón, y Corea del Sur, que son los países dadores, China sigue siendo un país receptor, pero recibe los beneficios de esto, gracias a que están en un bloque económico multilateral. Esto es viendo pues todos esos países que realmente debemos ponerle mucho cuidado, porque ya esto que se veía tan lejos, mire, ya no está tan lejos. Ya esto no está tan lejos, y si cogemos para acá, no está tan lejos para Portugal, y si cogemos más para abajo, no está tan lejos del Brasil. Así que nos tenemos que asustar de estos países que antes los veíamos como países emergentes. Y si vemos al C, que son la Unión Rusia, sigue siendo un país con mucha hegemonía en ese hemisferio, y mírenlo acá, llamémoslo Federación Rusia,
la Bielorrusia y Rusia, y si le sumamos Ucrania, yo creo que ya tienen el control casi de todos los demás países desarrollados de esa zona. Eso era lo que tenía para contarles